través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro más cordial saludo a todos los auditores que a esta hora sintonizan Academia Libre, un programa donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Cristian Castro y Laura Montoya. Hablamos hoy sobre educación en Academia Libre y nos concentramos en el mundo académico, porque en la Casa Central de la Universidad de Chile se llevó a cabo la sesión conmemorativa del aniversario número 70 del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, CRUCH, instancia en la que se entregó por primera vez el reconocimiento a la contribución en educación superior, que recayó en la expresidenta Michelle Bachelet. La ceremonia, que tuvo lugar en el Salón de Honor, contó además con la presencia de autoridades como el presidente Gabriel Boric, el ministro de Educación Nicolás Cataldo, la ministra de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación Aysén Echeverri, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Luis Cordero, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Carolina Arredondo, el subsecretario de Educación Superior Víctor Orellana, la rectora de la Universidad de Chile Rosa Devés y el equipo directivo del plantel, además de parlamentarios, autoridades municipales, representantes del cuerpo diplomático e integrantes del Consejo y del Senado Universitario, junto a estudiantes universitarios y del programa PASE de las universidades del CRUCH. El acto fue la oportunidad en que el presidente de la República anunció el lanzamiento del nuevo Fondo de Financiamiento Estructural de Investigación, Desarrollo e Investigación para las Universidades, que, según detalló, consiste en recursos permanentes para las universidades para que puedan desarrollar sus capacidades institucionales de investigación y que éstas permanezcan y no dependan de un proyecto a otro. Para que se hagan una idea, lo que estamos proyectando es, de aquí a los próximos 10 años, tener una inversión del orden de los 700.000 millones de pesos, lo cual se traducirá en otorgar certidumbre y entender que la investigación es de largo plazo, señaló. Las universidades están haciendo ya una pega y tenemos que apoyarlas más. El Estado tiene que apoyarlas más sin los vaivenes propios del mercado, sino que con una visión de largo plazo. Este fondo va a operar en dos modalidades, modalidad frontera y modalidad territorial, para poder dar respuesta a los desafíos globales, a los desafíos nacionales y también a los desafíos regionales. Además, esto nos va a permitir entregar recursos donde más se necesita para acelerar las capacidades científicas que reviertan la postergación que tan ingratamente han tenido que soportar algunas regiones, indicó el mandatario. En el marco de la premiación a la expresidenta Michelle Bachelet, el actual presidente destacó el trabajo realizado, como el PASE, la creación de las universidades de la región de O'Higgins y Aysén y de los centros de formación técnica, medidas que le han cambiado la vida para bien a mucha gente, subrayó el jefe de Estado. Asimismo, recalcó el trabajo de las universidades, entre ellas la Casa de Bello, en proyectos como la iniciativa Tenemos que hablar de Chile. El rol de la educación superior, ese lugar donde todas las verdades se tocan, es también muy complementario con la política, como lo demuestra el premio recién otorgado, subrayó.
Me parece muy importante destacar algunos hitos que han generado las universidades: la erradicación de la desnutrición infantil, la primera transmisión televisiva del país. Hoy día o ayer se cumplieron, dijo, los 102 años de la primera transmisión radial desde acá, desde la Casa Central de la Chile, donde los profesores Enrique Sacié y Arturo Salazar transmitieron de aquí a la sede de El Mercurio. El primer trasplante de corazón, las primeras mediciones que sirvieron de base para saber que el universo se encuentra en expansión, del profesor José Massa, solo por nombrar algunos hitos, agregó. La ceremonia también contó con las palabras de la rectora de la Universidad de Chile, Rosa de Bes Alessandri. Celebramos en esta ocasión la colaboración entre las universidades chilenas, reconocemos a sus comunidades, las del pasado y las del presente, y nos comprometemos a mirar juntos hacia adelante, dijo, agregando que como universidades estamos comprometidas en sostener la esperanza, en esforzarnos para que cualquier condición inhóspita no sea insuperable y para demostrar que en y desde nuestras instituciones es posible fortalecer una convivencia fundada en valores democráticos en tanto resguardo de la común dignidad. La confianza que en nuestro país las personas han depositado en sus universidades nos compromete a educar para el ejercicio del bien común, a innovar constantemente nuestras formas de hacer academia y a proponer colaborativamente soluciones a los problemas complejos que enfrentamos, garantizando el ejercicio de la libertad académica en todas sus dimensiones, sostuvo. En tanto, el vicepresidente ejecutivo del CRUCH y rector de la Universidad de Tarapacá, Emilio Rodríguez Ponce, relevó que el Consejo ha estado trabajando sistemáticamente por el mejoramiento de la educación en el país. Prueba de ello es que la educación media es prácticamente universal y en la educación superior estamos trabajando con niveles que son masivos. Ya no es una educación de selección o de élite. A esto sumó que las universidades están haciendo un trabajo realmente importante por la equidad y la inclusión de todos quienes habitan nuestro país. En efecto, relató el rector, el CRUCH nació el 14 de agosto del año 1974 con una misión clara: coordinar la labor universitaria del país, y en esta coordinación tenía como misión inicial fortalecer y mejorar la calidad de la enseñanza. ¿Cómo era el Chile de 1954? ¿Se imaginan ustedes el país en 1954? Teníamos cerca de 6 millones de habitantes, la pobreza estaba sobre el 35%, el analfabetismo estaba en el 20%, Chile era un país 51% urbano, 49% rural. Desde el inicio, agregó, el CRUCH mostró su vocación ya en el año 1957, formó el Comité Científico Tecnológico Asesor, luego creó el Centro Nacional de Información y Documentación en el año 1963 y en el año 1967 comenzó con la prueba centralizada de admisión universitaria, prueba de aptitud académica, es decir, sentó las bases desde hace muchísimo tiempo atrás de lo que es un sistema integrado que hace ejemplar el desarrollo de este en nuestro país, argumentó el rector. El reconocimiento a la contribución en educación superior se entregó por primera vez este año y se concederá cada 2 a una persona natural que haya destacado por contribuir al sistema de educación superior chileno. Este año recayó en la expresidenta y médico egresada de la Universidad de Chile, Michelle Bachelet, quien se manifestó honrada de ser la primera persona en recibir este reconocimiento. En la instancia, Bachelet destacó
que las 30 universidades que integran actualmente el Consejo son las de mayor prestigio y trayectoria de nuestro país, planteles que día a día contribuyen no solo en general, sino que a un desarrollo territorial de nuestras regiones a lo largo de todo Chile, desde Arica y Parinacota hasta Magallanes. Soy una convencida de la importancia de la educación pública y el rol fundamental que juega en nuestra sociedad, permitiendo a las personas desarrollarse plenamente para que en conjunto podamos avanzar como país. Por eso es que siempre he tenido un compromiso muy profundo con la educación pública, siendo además hija de la educación pública, por lo que en mis 2 gobiernos buscamos fortalecerla, aseguró la exmandataria. A los integrantes del CRUCH les agradeció el compromiso con lo público y los invitó a seguir haciendo una reflexión pausada y con altura de miras en los distintos temas contingentes. Dijo que muchas veces la rapidez de la discusión diaria no permite una reflexión reposada tan necesaria para avanzar en el desarrollo del país. Creo que todos conocemos cuál es el clima actual en el país y yo creo que el CRUCH puede propiciar espacios de diálogo donde se alcancen consensos, donde distintos actores se sientan a conversar porque tienen poder de convocatoria que no se debe desaprovechar. Finalmente, indicó que las comunidades universitarias a las que pertenece el CRUCH pueden iluminar discusiones relevantes, dándose el tiempo y el espacio para pensar, analizar y generar propuestas en los distintos ámbitos que contribuyen al desarrollo del país. El vicepresidente ejecutivo alterno del CRUCH y rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, entregó algunos antecedentes de este reconocimiento bianual, relevando los méritos de la expresidenta como primera acreedora, entre los que destacan la gratuidad en la educación superior, la creación del programa de acceso y acompañamiento efectivo a la educación superior PASE, la creación de las universidades estatales de Aysén y O'Higgins y una decena de nuevos centros de formación técnica en regiones. A eso se suma, entre otras cosas, la creación de la Superintendencia de Educación Superior y la obligatoriedad de la acreditación de las carreras de medicina, odontología y pedagogías, bajo la Ley 21.091. Nos interesaba que jóvenes talentosos, con capacidades, pudieran acceder a esta oportunidad, independiente de sus recursos económicos. Queríamos que pudieran ingresar a las universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, sin preocuparse de cuánto les costaría la carrera que eligieran, indicó Michelle Bachelet. En este sentido, destacó la creación del PASE no solo para que los jóvenes accedieran a la educación superior, sino también para que se mantuvieran en ella. Relató que desde las cosas más lindas que a uno le pasa como expresidenta es cuando conoce a jóvenes que han estudiado con gratuidad y son la primera generación en hacerlo en su familia. Considerando todos los méritos expuestos, creemos que este primer reconocimiento representa acabadamente los principios que orientaron la creación del CRUCH a sus 7 décadas. Nuestras felicitaciones a la expresidenta Michelle Bachelet Jeria por este logro y nuestro profundo agradecimiento por tan notable contribución al crecimiento de la educación superior chilena, dijo el rector Carlos Saavedra. El Consejo de Rectores de Chile fue creado por ley el 14 de agosto de 1954 y durante sus 7 décadas de trayectoria ha aportado al desarrollo y fortalecimiento de la educación superior. En la actualidad, el Consejo está integrado por los rectores de 30 universidades de excelencia, señalan en el comunicado, que representan las más diversas tradiciones intelectuales y culturales y que aportan de manera sustantiva al desarrollo territorial de las regiones desde Arica y Parinacota hasta Magallanes. Es la noticia que llega respecto de los 70 años que ha cumplido
el Consejo de Rectores de las Universidades de Chile, y donde, por cierto, hay puntos que destacar y puntos que matizar. Empezando por el final, este comunicado que señala que las 30 universidades que integran el CRUCH son planteles de excelencia, por cierto, es más que debatible. Los estudios que se hacen a nivel internacional sobre el posicionamiento de las universidades chilenas entre las mejores del mundo deja bastante que desear, es inferior al que tenía Chile hace medio siglo, y por cierto que también en el ámbito regional esta debilidad se ha expresado. Aquí, en el marco de este aniversario, se le ha entregado un reconocimiento a la expresidenta Michelle Bachelet, y entre los puntos a su haber se destaca la creación de 2 universidades estatales. Hasta ahí suena bonito, pero ¿qué han aportado a la excelencia académica del país, a la creación de conocimiento, esas 2 universidades? La verdad, muy poco. Sus cifras no destacan, e incluso hay universidades privadas que obtienen mejor puntuación internacional que ellas. Lo que sí es interesante es el anuncio que, en el marco de este aniversario, realizó el presidente Gabriel Boric en orden a generar un nuevo fondo de financiamiento estructural de investigación, desarrollo e innovación para las universidades, proyectando que de aquí a los próximos 10 años pueda contemplarse una inversión del orden de los 700.000 millones de pesos. Es verdad que la cifra suena abultada, en rigor no es tanto. En Chile los fondos destinados a investigación son microscópicos, eso hay que decirlo, pero de todos modos es, dentro del complejo escenario, un gesto, un avance que hay que, por cierto, sopesar en el tiempo. En Academia Libre, la música tiene historia, con Laura Montoya. En el episodio dedicado a compositores hispanoamericanos conoceremos a Leni Alexander Polak, compositora, escritora y guionista de radio polaca nacionalizada chilena. Leni Alexander Polak nació en Breslau, Polonia, el 8 de junio de 1924 y fallece en Santiago el 7 de agosto de 2005. Hija de padres judíos, adoptada a los 11 años por Ilse Polak. Aún en su primera infancia viajó a Hamburgo con sus padres, ciudad donde cursó el colegio y sus primeras lecciones de piano y de música. Su madre, Ilse Polak, era cantante de oratorios y de ópera. Esto le entregó un ambiente propicio para su formación musical. Pero este tranquilo pasar se vio interrumpido por el despertar del antisemitismo en Alemania, que hizo sufrir a Leni, hija única de una familia judía, las humillaciones y el desprecio que palpitaban en su entorno. Su madre, ya separada de su padre, entabló una segunda relación con un abogado no judío que fue contrario a la opresión nazi. Juntos experimentaron la Noche de los Cristales Rotos, aterradora jornada del 9 de noviembre de 1938, una escalada de violencia sin precedentes contra los judíos, hecho que cambió radicalmente su vida. Junto a su familia, se vio obligada a vivir prácticamente encerrada. Dadas las circunstancias, en 1939, justo antes de que estallara la guerra, decidieron emigrar a Chile en el último barco que logró cruzar a América. La vida es más breve que un día de invierno, comentó alguna vez en referencia a esa época terrible. Ya establecida en Chile, nunca rompió sus lazos con Alemania.
En Chile, sus estudios de piano continuaron bajo la tutela de Rudy Lehmann y Lucila Céspedes. Siguió profundizando en sus estudios musicales y tuvo clases de composición con Free Folk, además de estudiar violonchelo, contrapunto y armonía. Paralelamente se diplomó en 1942 en el método de enseñanza Montessori, lo que le permitió ejercer como profesora. Trabajó con niños, jóvenes y discapacitados, desarrollando interés en la composición. En 1952 tuvo un encuentro determinante. A Santiago llegó Pierre Boulez, que entonces todavía no era una figura central en la música contemporánea, sino un integrante de la compañía de teatro de Jean-Louis Barrault. Lenny Alexander, así como otros compositores chilenos, trabaron amistad con él e hicieron los primeros contactos con los experimentos electrónicos que se desarrollaban en Francia. En 1954, el gobierno francés le otorgó una beca para cursar estudios en el Conservatorio de París, donde estudió con Olivier Messiaen lenguaje, análisis y folclore musical y composición con René Leibovitz. También trabajó con Bruno Maderna y Pierre Boulez. En adelante participó en diversos concursos y festivales que la consolidaron definitivamente como compositora internacional. En 1960 participó en el Festival de la CIMC en Colonia con la cantata De la muerte a la mañana. En aquella ciudad pasó por cursos de música electroacústica y también participó en los concursos de Darmstadt. ¡Bravo, madame! La exclamación fue de Olivier Messiaen, estrechando emocionado las manos de Lenny Alexander. Corría la década del 50. Ella había pedido una opinión a su maestro sobre el divertimento rítmico que había escrito y el compositor francés, uno de los músicos más relevantes del siglo XX, reaccionó con júbilo. La anécdota fue relatada por la musicóloga Raquel Bustos, quien ha sostenido que Lenny Alexander es la compositora chilena más relevante del siglo XX. Ella es una referencia en Chile. Tiene su estilo claro, una técnica muy evolucionada y un gran resultado sonoro, lo que no siempre ocurre. Hay compositores que van cambiando y ella está cómoda en cada estilo, dice el pianista y compositor Jorge Pepi, el director artístico del 19º Festival de Música Contemporánea de la Universidad de Chile. Escuchemos a continuación de la suite El Circo. Entran los artistas, El payaso triste, Un encantador de serpientes y Se cierra el circo de Lenny Alexander. Al piano, niñas pertenecientes a la Fundación Factoría Musical.
Hemos escuchado de la suite El Circo, entran los artistas El Payaso Triste, un encantador de serpientes, y se cierra el circo de Leni Alexander, interpretada por niñas pianistas pertenecientes a la Fundación Factoría Musical. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? En esta sección que dedicamos en Academia Libre a las ciencias, hoy hablamos sobre arqueología, porque según indican algunas investigaciones, los constructores de enormes monumentos antiguos comprendían las ciencias detrás de su trabajo. Investigadores afirman que un megalito de la península ibérica de 6.000 años de antigüedad requirió conocimientos sofisticados de física, geometría y geología. En el sur de España se alza un gigantesco monumento cubierto de tierra, sostenido por gigantescos bloques de piedra y pilares, que ha resistido 6.000 años de lluvia, viento y terremotos. El dolmen de Menga ha cautivado la atención de los arqueólogos desde que se estudió por primera vez en la década de 1840. ¿Cómo lograron los arquitectos preliterarios diseñar una estructura tan resistente y construirla con materiales increíblemente pesados? Un estudio publicado muy recientemente en la revista Science Advances sostiene que los constructores de Menga tenían una comprensión mucho más sofisticada de la ingeniería y de los principios científicos de lo que se suele reconocer a los pueblos prehistóricos. La ingeniería que se muestra, sostienen los autores, refleja un proceso de ensayo, error y aprendizaje, similar a cómo los científicos resuelven los problemas en la actualidad. Monumentos como Menga nos hacen pensar que quizás calculamos mal la cantidad de inteligencia que tenían los pueblos neolíticos, dice Alex Torpiano, arquitecto e ingeniero estructural de la Universidad de Malta, que no participó en la investigación, pero indica que son lecciones para no pensar que somos la civilización más grande que ha existido jamás. Los megalitos, monumentos gigantescos, son un sello distintivo del Neolítico, que comenzó en Europa alrededor del año 7000 a.C., coincidiendo con la domesticación temprana de plantas y animales. Menga es uno de los más grandes y mejor estudiados. Sus 32 rocas calizas pesan un total de 1.140 toneladas e incluyen una de las piedras más grandes que se hayan movido en la prehistoria de Europa, la cual pesa alrededor de 150 toneladas. Su estructura techada y amurallada todavía está casi completamente intacta, aunque los arqueólogos no están totalmente seguros de para qué se utilizaba Menga. Estructuras neolíticas similares eran usadas como tumbas.
Al día de hoy no habría ningún ingeniero que pudiera construir este monumento con los recursos y medios de lo que se disponía hace 6.000 años, afirma Leonardo García San Juan, prehistoriador de la Universidad de Sevilla. Él y sus colegas se preguntaban cómo lo hacían los antiguos. Como es difícil obtener permisos de excavación en ese monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, los investigadores buscaron pistas en cientos de fotografías de archivo inéditas y también en registros de excavaciones anteriores, así como en datos de un escaneo láser de su interior, realizado en el año 2005. Los científicos se centraron en cómo están colocadas las 32 piedras verticales en el lecho de roca, cómo están orientadas y cómo se conectan entre sí y con el techo. En el artículo, el equipo informa que los constructores de Menga incrustaron más de 1/3 de las piedras de la pared profundamente en la roca madre para lograr estabilidad. Descubrieron el orden en el que se colocaron las 32 piedras y descubrieron que estaban encajadas unas con otras como piezas de Tetris. Los bloques se colocaron con gran precisión, trabados entre sí, de modo que se sostenían entre sí y al bloque entero, dice San Juan. Para la fortificación y la impermeabilización se colocó un montículo de rocas más pequeñas y tierra sobre el techo. La piedra más pesada, una losa de 150 toneladas, utilizada en el techo, tiene una forma ligeramente convexa que distribuye su carga a los lados, lo que convierte a Menga en la estructura más antigua conocida en implementar el principio del arco. Los minúsculos fragmentos de algas fosilizadas, crustáceos y moluscos encontrados en las piedras por estos investigadores y sus predecesores indican que procedían de una cantera de rocas sedimentarias a unos 850 metros al suroeste. Esa cantera se encuentra a unos 50 metros más arriba que Menga, lo que significa que los constructores transportaron de algún modo las piedras gigantes cuesta abajo. Otros investigadores han sostenido que las piedras probablemente fueron arrastradas sobre un lecho de troncos, pero los autores sugieren que los trineos habrían funcionado mucho mejor, ya que la piedra blanda se desliza con más suavidad. En conjunto, la evidencia sugiere que los constructores de Menga no solo tenían una logística y una planificación expertas, sino también un conocimiento sofisticado de las estructuras y los materiales, sostienen San Juan y sus colegas. Entendían las propiedades geológicas y la ubicación de las rocas disponibles, así como las propiedades físicas, como la fricción, la capacidad de carga y la masa. Y al encajar todas las piedras, los constructores de Menga emplearon un conocimiento de la geometría, sostienen. Creo que en el pasado hemos dudado en llamarlo ciencia por prejuicios, señalan los investigadores.
no considerábamos que las sociedades prehistóricas fueran capaces o dignas de tener ciencia. Por su parte, Torpiano coincide en que megalitos como Menga probablemente requirieron experiencia y conocimiento que los antiguos ingenieros debieron haber acumulado durante cientos de años. Por otro lado, la arqueóloga de la Universidad de Iowa, Katina Lillios, que no participó en el estudio, coincide en que Menga ofrece una visión de la mentalidad científica de los pueblos neolíticos, pero dice que no se limitaba a la construcción monumental. En su opinión, la comprensión científica prehistórica también abarcaba la fabricación de fuego, cerámica, herramientas de piedra y vestimenta. Todo eso implica interactuar con el mundo físico de forma sistemática para resolver problemas, subraya la arqueóloga. Pero Torpiano también advierte: hay que tener un poco de cuidado al atribuir a la ciencia todos los aspectos de la construcción de megalitos antiguos. En su propio trabajo sobre otros megalitos, por ejemplo, ha descubierto que el estrechamiento de las bases de los muros para encajarlos en el lecho de roca se debía a la erosión y no a la planificación humana. Distinguir las intenciones puede ser complicado. Los antiguos constructores de Menga no dejaron planos, pero para San Juan su ingenio está escrito en piedra. Los humanos han tenido formas de ciencia y conocimiento que se han perdido para siempre, porque la gente del Neolítico no tenía escritura. Señala: sin embargo, dejaron un registro. Este registro es Menga. Subrayemos que el yacimiento arqueológico de Menga es una, por decir así, joya de la prehistoria europea y que tiene una relevancia científica importante debido, por una parte, a su edad, pues hay acuerdo en que fue construido durante el Neolítico. Por otro lado, también tiene como característica singular su tamaño y complejidad. Es uno de los dólmenes más grandes de la península ibérica, con una cámara funeraria impresionante y un corredor de acceso considerable. Su orientación también causa interés en los científicos. Menga presenta una orientación astronómica hacia el sector llamado Peña de los Enamorados, un hito natural cercano, lo que sugiere una profunda conexión entre los constructores y su entorno. Por otro lado, en cuanto a su función, se ha dicho principalmente que esta tenía que ver con lo funerario. Se cree que estos monumentos también tenían un significado ritual y social importante para las comunidades que lo construyeron. Además, este yacimiento forma parte de un conjunto monumental junto a los dólmenes de Viera y el Tolos de El Romeral, cada una con sus características propias. Por lo cual los avances en la investigación acerca de estos megalitos
es de gran importancia, tanto por el conocimiento que se puede obtener respecto de las prácticas socioculturales de estos grupos humanos, pero también, como subraya el artículo, permite poner sobre la mesa esa posibilidad de que estos antiguos humanos hayan tenido algo que bien podría denominarse como ciencia. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Vamos a la música con Laura Montoya. Entre 1963 y 1968, Leni Alexander Polak realizó varias visitas de estudio a Europa, viajando entre ambos continentes, ya que tenía 3 hijos en Chile a esa fecha: Beatriz, Andreas y Bastián Bodenhofer. Estudió música electrónica, lo que le permitió componer varias piezas electrónicas. Gracias a una beca de la Fundación Guggenheim, se instaló en 1969 en París, acompañada de su hijo menor. Trabajó en obras para el Ministerio de Cultura de ese país y en otros varios encargos. Ya en estos años hablaba 5 idiomas: francés, inglés, alemán, castellano y, a decir de ella, música. Así asistió a cursos en Darmstadt y en Colonia y produjo programas en Radio France y en la WDR de Colonia en Alemania. A su regreso a Chile, las obras de Leni Alexander fueron interpretadas en distintos países de América por diversas orquestas y conjuntos y directores. Algunas de sus obras principales son Maramó, para voz y conjunto de cámara, de 1972, Ellos se han perdido en el espacio estrellado, para gran orquesta, en 1975, Aulicio, para gran orquesta, en 1989, Diona, para voz y conjunto de cámara, en 1997, entre otras. Luego del golpe militar en Chile de 1973, permaneció en París. Comprometida con la defensa de los derechos humanos, trabajó para Amnistía Internacional y con el Comité de Solidaridad con Chile. Creadora reflexiva, Leni Alexander se interesó en la psicología y ofreció conferencias tales como La música que Sigmund Freud nunca escuchó y variaciones psicoanalísticas sobre un tema de Gustav Mahler. Estas inquietudes las plasmó en Teatro para escuchar, como ella lo definió, entre las que destacan Chacabuco, Ciudades Fantasmas, La vida es más corta que un día de invierno y Balagán. También destaca el interés por el tema del papel de las mujeres en la sociedad, una preocupación que se basaba en sus propias vivencias de ser una mujer en un mundo de hombres cuando vivió en París. Otra faceta que Leni Alexander desarrolló fue el trabajo con músicos del mundo popular como Víctor Jara, a quien dedicó la obra Ellos se han perdido en el espacio estrellado, compuesta en 1975. El título de la partitura, grabada por Juan Pablo Izquierdo y la orquesta de Radio France, alude al último poema escrito por Víctor Jara antes de ser asesinado. Somos 5.000 aquí, en esta pequeña parte de la ciudad. ¿Cuántos somos en total en las ciudades y en todo el país? Somos aquí 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? 6 de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Escuchemos un fragmento de Ellos se han perdido en el espacio estrellado de Leni Alexander, interpretada por la orquesta de Radio France dirigida por Juan Pablo Izquierdo.
con el fragmento de Ellos se han perdido en el espacio estrellado de Leni Alexander, interpretada por la Orquesta de Radio France, dirigida por Juan Pablo Izquierdo, concluimos el episodio dedicado a compositores hispanoamericanos. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los micrófonos, Laura Montoya, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.